Aleluya, 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 aleluya. De cierto digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, que viene la hora, y esta es la hora, en que los muertos oirán la voz del Hijo del Todopoderoso, y el que la oyere vivirá. Porque como nuestro Padre que está en los cielos levanta a los muertos y les da vida, así el Hijo al que quiere le da vida. Hoy la gracia, la misericordia, la verdad vienen gratuitamente a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también para el griego. Porque nuestro Creador no hace acepción de persona. Él es rico para con todo aquel que invoque su nombre. Porque escrito está que a nuestro Padre eterno le agrada que en cualquier lugar hayan hombres y mujeres que le teman y que se aparten del mal. Porque el Altísimo visita al humilde y al pobre de espíritu. Es defensor de viudas y de huérfanos. Escucha el gemido de los presos y se inclina su oído, y viene y desciende para librar a los sentenciados a muerte. La palabra del Creador desde el principio ha venido a toda la tierra, a todas las genealogías, escogiendo a un hombre llamado Abraham, el cual vivía en tierra de Ur de los caldeos, la antigua Babilonia, la cuna de la idolatría, la superstición, el paganismo. Pero este hombre llamado Abraham no se inclinó a los dioses ajenos, a los dioses hechos por su propio padre, de oro, de plata, de madera o de bronce, porque le hacían ojos y no veían, le hacían oído y no escuchaban, le hacían mano y no palpaban, le hacían pie y no caminaban. Y había que clavarlos en la pared o si no se caían. Abraham entendió que un ídolo hecho con manos de hombre y venderlo para comer no podía ser la creación, no podía tener poder ni para el bien ni para el mal. Y en su integridad, en su espíritu, anhelaba conocer al autor de la vida, al creador de estas maravillas, del ecosistema, del universo, de las estrellas, de la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Y eso agradó al Todopoderoso. Y le habló con voz audible al primer hombre en la tierra después de la desobediencia y rebelión de la descendencia de Adán. Y le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, sal de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y te multiplicaré, benditos serán los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Mira la promesa hecha a Abraham, el primer hombre que cuestionó la idolatría, los ídolos mudos, la superstición y el paganismo, en una cultura llena de violencia y de idolatría, revelada ante el Todopoderoso. Y por la obediencia de Abraham, que escuchó la voz del Omnipotente y salió de la casa de su padre a la tierra que él le había demostrado sin ver nada, solamente la voz del Omnipotente él escuchó, y tomó a su mujer que era estéril y de avanzada de edad, a un sobrino y a unos criados, y fue a peregrinar por el desierto. Nuestro Todopoderoso le dice y le hace diferentes pruebas para probar su corazón, para probar su obediencia, viendo que Abraham creía y obedecía y no le negó ni su propio hijo Isaac.
porque él sabía que el omnipotente que lo había llamado tenía poder para aún levantar a su hijo de entre los muertos. Eso se le fue contado como justicia y se le dio la promesa: bendito los que te bendijeran y maldito los que te maldijeren, y tus simientes serán como las estrellas que alumbran en los cielos y como la arena de la orilla del mar, que nadie podrá contar. Innumerables pueblos, reyes sabrán de tus lomos. Mira, las promesas del Padre no caen a tierra. Esa promesa pasó a su hijo Isaac, y también pasó al hijo de Isaac, Jacob, y a las tribus de Israel. Reyes y multitud de naciones, le dice a Efraín. Esas promesas, profecías que anunció el Todopoderoso por Noé, por Jacob, por los patriarcas, no han caído a tierra, porque el Creador no es mentiroso ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo que dice lo cumple. La simiente de Abraham es más numeroso que las arenas de la orilla del mar, y están esparcidos en toda la tierra. Porque si empiezas a escudriñar y a tomar en serio el llamamiento y la fe, y conocer la Escritura, la profundidad de la palabra revelada, te darás cuenta que la Biblia habla de una sola familia, y en la familia de Abraham, y el Padre puso pacto sobre él, y él no ha negado a su pueblo ni ha despreciado a los que él escogió desde antes que el mundo fuera. La historia de Israel nos revela en el plan del Todopoderoso. El reloj profético del Altísimo es Jerusalén, la ciudad del gran rey, que está en las noticias y siempre te hablan algo de esa ciudad y de los conflictos que tiene, pero hay una raíz y un principio que el mundo occidental lo ignora, porque la religión vana que no cambia escondió la verdad, la Escritura, torció la palabra y se apartó de la raíz que es Israel, y la savia que es el espíritu de la profecía, el testimonio de Yahshua HaMashiach, porque el nombre hebreo del Mesías de Israel no es el nombre católico greco-romano que le puso Roma, porque si empiezas a preocuparte un poquito y a escudriñar y a indagar, te darás cuenta que el Evangelio del Reino no fue traducido, ni revelado, ni entregado en español, ni en latín, ni en griego. Y él no se le reveló a los griegos, ni a los romanos, ni a los Aristóteles, ni a los sabios y griegos, sino que llamó a Abraham y le dio promesa eterna, verdadera. Y esa palabra es inmutable. Esa palabra no puede contradecirse. En el contexto original que el mundo occidental y la religión vana de Roma torció y escondió, y hoy se ignora el fundamento de los apóstoles y profetas. Lo que predicaba Pedro, Pablo en el primer siglo no es lo que predican hoy las religiones evangélicas, católicas. No son lo que predican hoy los testigos de Jehová o los mormones. El Evangelio del Reino es la voz del buen pastor, la palabra revelada del cielo, y Él se lo revela a quien Él quiere. Y Él escogió a los menospreciados y vil del mundo, a los pobres de la tierra. Pero el monopolio de la religión, los pobres no les sirven, porque el monopolio de la religión te habla de gracia, pero te cobra mensualmente cuotas y te pide ofrenda y te pide primicia, y tienes que tener dinero para pertenecer a un lugar y tener una oportunidad para contar tu testimonio. Pero ese no es el Evangelio del Reino de los cielos. El Evangelio del Reino, la salvación es gratuita, y Él se llevó toda maldición y no te pide nada material, porque Él es espíritu. No necesita nada de nosotros. El hombre cree que le hace un favor al darle dinero a un lugar, a un hombre,
al Padre Celestial si Él creó todas las cosas y el oro y la plata son de Él? El hombre ha pervertido el evangelio del reino y busca solamente lo material. Y mutilaron el cuerpo del Mesías. Hoy ya no hay un camino, ya no hay un creador, ya no hay un salvador, un solo pueblo. Hay miles de denominaciones y religiones. Y el hombre ha escuchado voz de extraño. La palabra verdadera escasea. No hay visión con frecuencia. Han escuchado voz de extraño y han tomado agua del pozo de Jacob. Cada religión y secta tiene su pozo y hablan cosas que no saben ni entienden. Se creen maestros y ponen carga a las ovejas y ellos ni con un dedo quieren moverla. Por eso que tienes que separar el camino real y verdadero que te lleva al Padre de una religión vana que tiene muchas voces. Amén, gracias mi hermano. Y ha llenado de confusión e idolatría toda la tierra. La esclavitud más terrible no es la carnal, la terrenal, la material. La esclavitud más terrible es la espiritual. Cuando te prohíben hablar y tienes que someterte a ritos, a mandamientos de hombre, y eso hace la religión. Tú vienes y eres un ladrillo en Babel, porque no tienes voz ni voto, y la religión te pone una etiqueta, y tienes que someterte a lo establecido, aunque esté en contra de la verdad. Hacen cosas que el Padre prohíbe, e imponen cosas para que hagan las ovejas que no están escritas. Tradiciones de hombre invalidan los mandamientos del Padre. Por eso la tierra está como está. Porque por la consecuencia de la desobediencia a la verdad, por no guardar sus mandamientos, por conformarse con un rito religioso un día domingo y disfrazarse y decir Señor, Señor, pero escrito está: no el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuestro Creador omnipotente envió a su propio Hijo, el Verbo hecho carne. Era en el principio con el Creador. Todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando el Padre Celestial vio que la tierra estaba desordenada y vacía, abrió su boca y declaró por la palabra y dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. Esa palabra que declaró, que salió del seno del Creador, es el Mesías, el Verbo que se hizo carne. Él es la Biblia hecha hombre, pero con texto original. Y Él vino a obedecer al Padre, a sujetarse a su voluntad hasta la muerte, y muerte en el madero. Ese es el evangelio del reino y el camino al Padre. No es ir a cantar corito a cualquier religión y secta, o entrar a un templo hecho por manos de hombre donde no habita el Altísimo, donde aman más el templo, el púlpito, las bancas, los instrumentos, antes que un alma perdida. Las almas están destruidas, están siendo devoradas por perros y lobos chacales del campo. Y los pastores no han tenido misericordia de mis ovejas, dice el Santo de Israel. Yo hoy estoy en contra de los pastores que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a mis ovejas. Se comen la gorda y se visten de la lana y levantan las manos al cielo y dicen: Él me ha bendecido. No se tienen por culpable. Apacienta las ovejas de la matanza. Estos son los pobres del rebaño. Estos son las ovejas sin entendimiento, que años le han hecho repetir oraciones repetidas, levantar la mano y
lloran en un púlpito, en un templo, cantan y danzan y gritan, pero no conocen la verdad y no entienden la voluntad del Todopoderoso. Siguen débiles, siguen enfermos, siguen confundidos y creen que el letrero es la verdad, que la religión los salvará. Pero el Todopoderoso nunca ha dado religión a su pueblo. Te dio un camino, un estilo de vida. Los mandamientos, ordenanzas y decretos protegen tu alma y prosperan la obra de tus manos. Escrito está: si pones atención y oyes mi voz, dice el Santo de Israel, y guardas mi palabra y aplicas mis mandamientos a tu vida, a tu casa, a tu hogar, ninguna plaga, ni mortandad, ni enfermedad tocará tu morada, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Ninguna enfermedad de la que envié a Egipto te tocarán, ninguna plaga, peste, ni mortandad. Si moras bajo la sombra del Omnipotente, y morar bajo la sombra del Omnipotente es obedecer a la voz del buen pastor, no a la religión, no a los hombres que aman los primeros lugares en la sinagoga, que hacen todo para ser visto, que buscan lo material y terrenal y que hablen bien de ellos. Y hay miles de denominaciones y religiones que han engañado y todas han salido de Roma. Llega el tiempo que tienes que escudriñar la Escritura, porque la consecuencia de tu decisión repercutirá en la eternidad. La carne es polvo. El hombre cree que se muere y se le acaban sus problemas. Recién cuando el Padre te despierte y vaya a resurrección de vida, comparecerás ante el gran juicio del gran trono blanco si has rechazado el amor de la verdad, o si eres creyente y has obedecido a la voz del buen pastor. El Todopoderoso te llevará al tribunal del Mesías, que serás coronado por tu labor. Pero hay resurrección de vida y resurrección de condenación. Y de ahí comienza todo lo verdadero. Por eso que la carne es polvo y al polvo volverá. Pero el alma gime porque necesita redención. La conciencia clama, pero el enemigo del alma la ha cauterizado. Escrito está: el padre de mentira, que es Satanás, astuto para engañar, cegó el entendimiento a los incrédulos, para que la palabra del Creador no resplandezca en vuestros corazones. Por eso nuestro Mesías le dice a sus discípulos: cuando venga sobre vosotros el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, le enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. No dice que cuando salgan las religiones, las pentecostales, los católicos, los bautistas, los cuales han confundido la tierra, las sectas religiosas, sino cuando venga el Espíritu de verdad sobre vosotros. Y Felipe dice: ¿y por qué vendrá sobre vosotros y no sobre el mundo? El mundo no puede recibirlo porque el mundo no cree. Aunque el hombre clame y diga que tiene cualquier fe en el Todopoderoso, o como le quieran decir, cualquier fe en el de arriba, sus hechos demuestran lo contrario. Porque fe es obediencia. Fe es hacer lo que Él le agrada, obedecer a lo que Él manda. Pero el hombre ha despreciado los mandamientos, el conocimiento de la verdad, y solamente ha practicado liturgia religiosa, métodos y tradiciones de ancianos, los cuales invalidan los mandamientos del Todopoderoso. Así como clamó y dijo Jeremías el profeta: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, dice el Santo de Israel, porque enseñan como doctrina mandamientos de hombres enseñados.
misericordia y la verdad es gratuita a todo aquel que cree, al judío primeramente y también para el griego. Hoy la palabra viva y eficaz está siendo restaurada, como fue entregada a través del Todopoderoso a Moisés, y le habló a los profetas de la antigüedad y a los apóstoles que anduvieron con el Mesías hace 2000 años atrás. Pero hoy son más populares y más creíbles las herejías de la religión, porque ahora hay muchos apóstoles fraudulentos, porque para titularse ser apóstol hay condiciones y están escritas en la palabra, en el libro de los Hechos, cuando cayó Judas y los discípulos se reunieron y dijeron: está escrito que cuando cae este, otro tiene que ocupar su lugar. Tenían que ser 12 y echaron suerte, y la suerte llegó a Matías, pero Matías no hizo obra de apóstol. Pero los requisitos para elegir a hombres que sean miembros de los apóstoles tenían que ser testigos de nuestro Mesías, de cuando comenzó su ministerio, se bautizó y fue ejecutado hasta que fue arriba llevado al cielo. No podía ser otra persona. Hoy cualquiera se llama apóstol, pero es fraudulento. Tendría que tener 2000 años para ser testigo ocular de las cosas que sucedieron. Pero como está escrito que cambiaron la verdad por la mentira, porque convirtieron en tiniebla la luz admirable, porque trastornaron el camino recto del Todopoderoso, porque escuchan la voz de los extraños. Pero nuestro Mesías declaró, el buen pastor, dice: mis ovejas no oyen la voz de los extraños, sino que los extraños huyen porque son extraños. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hay uno solo que es el buen pastor. Hay una sola cabeza que es del cuerpo. Pero hoy la herejía, los hombres han levantado líderes religiosos y le han dado títulos como obispo o pastor, y le han dado lo más grave, cabeza de la iglesia. Si la iglesia es una y única, y es de todas las tierras y de todos los colores, cultural, hay de todas las clases, lengua, nación, tribu, y el cuerpo es uno, así como la cabeza es uno, y la cabeza del cuerpo es aquel que el Padre envió, el Verbo hecho carne, que obedeció hasta la muerte y muerte en el madero, que el Padre lo levantó de entre los muertos, no permitió que su santo vea corrupción, y lo dio como cabeza al cuerpo. Pero la religión ha venido a engañar, a torcer la escritura, a esconder la verdad, y han mutilado el cuerpo del Mesías. Hoy cuenta cuántos letreros religiosos hay sobre la tierra. En tu misma población deben haber unas 10 o 15 iglesias diferentes, sectas, parroquias, y todas tienen un letrero, invocan un nombre y se identifican con un nombre que les dio el hombre. Por eso que dice que la gran ramera con la bestia tenían nombres blasfemos. Si hay un solo nombre bajo el cielo en que el hombre tiene autoridad para ser salvo, y ese nombre no lo inventó los judíos, no lo inventaron los apóstoles, no lo inventaron los profetas, se lo dio el Padre Celestial a su Hijo antes que el mundo fuera. Y ese nombre no es el que le puso Roma y engañó a la tierra, porque el Mesías, el buen pastor, no era romano, no era griego, no hablaba en latín, no hablaba español. Es el león de la tribu de Judá, así como dice la escritura, porque la palabra viva y eficaz dice: y tú, Belén Efrata, no eres la más pequeña de todas las ciudades de Israel, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, y en su nombre tendrán perdón para sus pecados. Él es el león de la tribu de Judá, y se llama Yahshua HaMashiach, porque en el idioma hebreo son 22 letras consonantes, y la J no existe.
Busca y escudriña, indaga. Tienes algo para preguntar. Porque la letra J fue inventada hace 400 años como letra y puesta en el vocabulario hispano. Pero en la antigüedad no existía. Y en el pueblo de Israel nunca ha existido. No hay ni un judío ni israelita que se llame Jesús. Pero sí hay altos mexicanos. Pero hay un solo nombre que nadie puede tenerlo. Y ese nombre el Padre se lo puso a su Hijo, que nació en Belén de Judea. Pero ese nombre la religión lo torció, lo escondió. El nombre propio no se puede traducir. Aunque te vayas para Europa, para China, hablen el alemán, el español, el inglés. Tu nombre, ese es tu nombre, te lo puso tu primogénito, los que te crearon tus padres. Y es tu naturaleza y tu identidad. Y cuando te vas a otro lugar, en otra cultura, en otra lengua, y cambian tu nombre, tú desapareces y crean una copia. ¿Por qué empiezas a entender que cuando hay chilenos que andan en Alemania o en Inglaterra y hablan inglés o alemán, y está escrito, lo pronuncian claro los nombres de los chilenos en español? Porque no pueden cambiar la naturaleza del hombre, porque es tu identidad. Del momento que se cambia y se traduce tu nombre, tú desapareces. Y eso es lo que hizo la religión. Constantino, emperador romano, viendo que los discípulos de Israel en Jerusalén se multiplicaban grandemente y vivían en paz, y el imperio romano se estaba debilitando por la corrupción, por la injusticia. Él profesó ser creyente e inventó la cruz, porque la cruz es un invento. El Todopoderoso a su Hijo no lo puso en una cruz, porque la cruz viene de mucho antes de Babilonia y hay muchas cruces. Él fue colgado en una estaca, en un madero. Pero hoy la cruz es motivo de idolatría, porque la trajeron los jesuitas aquí a América, como el rosario, como el agua bendita, como la idolatría de los católicos apostólicos romanos, que hicieron una religión universal y derramaron sangre para imponer sus credos. 6 millones de personas mató la Inquisición, entre judíos, israelitas y creyentes que invocaban el nombre verdadero. Pero hoy, aquí a América, saquearon e impusieron su idolatría. Abre los ojos y escudriña las escrituras. El que busca halla, y el que pide recibe, y el que llama se le abrirá. Pero el hombre como que tiene miedo a conocer la verdad, porque te derriba el argumento que la religión te ha puesto y te sientes cómodo en una religión banca, pagando para que te engañen, engordando a hombres amadores de sí mismos, que no tienen misericordia con la oveja pobre, ni con la viuda, ni con el huérfano. Nunca le ha nacido ir a buscar y hacer lo que el Padre ha enviado, porque escrito está: porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento del Todopoderoso antes que holocausto. Tienes que hastiarte de hablar más de lo mismo, de escuchar más de lo mismo. Si vas a un culto y sabes todo lo que va a ser y todo lo que va a pasar, el testimonio del hombre ya lo conocen la vida de todos, del pastor, de la familia, del predicador, del coordinador, todos contando sus hazañas y su testimonio de lo que hacían cuando estaban muertos en delitos y pecados y eran ciegos y irreverentes, estaban lejos de la voluntad del Padre. Pero hoy como que se jactan de esas cosas y las cuentan, las graban y las venden. Pero dice la Escritura: el que está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Y el Altísimo te declara y te dice: no te acordís de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Porque cuando el hombre está
siendo llamado y preparado, formado por el Todopoderoso, pero siempre se acuerda de las cosas pasadas, se recuerda lo que hacía, cómo pensaba, sus prioridades. Nunca es libre. Bendiciones. Hoy la gracia, la misericordia, la verdad va derribando argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento del Todopoderoso. La diferencia de las religiones, la universal Iglesia Católica Apostólica Romana, donde nació Lutero y salió de ahí, hizo reforma, y nacieron los protestantes evangélicos cristianos, con los miles de letreros que hay, las miles de templos y iglesias, y todos con nombres diferentes, pero no están de acuerdo entre ellos, están peleando, buscando lo material, terrenal, y se dividen por cosas materiales, terrenales, enojados, con raíces de amargura. Pero se van a otra población, otra comuna, otro pueblo, y hacen otra iglesia porque la iglesia les da renta para no trabajar. Si el mandamiento del Altísimo dice: con el sudor de tu frente comerás el pan de la tierra, y el que hurte no hurte más, trabaje con sus manos. Y Saulo de Tarso le dice a la iglesia que no trabaja, no come. Pero hoy la religión le da licencia a los hombres, les da título y les da autoridad para no trabajar y para vivir de los pobres del rebaño, para vivir de la lana de la oveja inconstante, sin entendimiento, viviendo como reyes, comiendo caviar, y la oveja sigue pobre, endeudada, afligida, y está esparcido el rebaño, y está siendo devorado por chacales del campo, por lobos rapaces. Por eso que te dice el Todopoderoso: apacienta las ovejas de la matanza. Estos son los pobres del rebaño, estos son las ovejas sin entendimiento, que los pastores matan y comen, se comen la gorda y se visten de la lana, y levantan mano al cielo y dicen: Él me ha bendecido. No se tienen por culpable. Apacienta las ovejas de la matanza. Estos son los pobres del rebaño. Hoy llegó el tiempo de liberación, de sanidad, porque escrito está: el Espíritu del Altísimo está sobre mí, y me ungió el Todopoderoso, y me envió a predicar las buenas nuevas de salvación, a dar libertad a los cautivos, a abrir los ojos a los ciegos, a vendar los corazones quebrantados, a dar manto de alegría al alma afligida y óleo de esperanza al espíritu enlutado, a predicar el evangelio del reino de los cielos, la gracia del Omnipotente, a declarar aperturas a las cárceles, antes que venga el día del Todopoderoso grande y temible. Por eso que en este tiempo, donde la tierra gime a una como una mujer que va a dar a parto, nuestro Creador está restaurando su palabra y está sacando la simiente de Abraham, de Egipto y de Babilonia, y entregándolas al camino recto, a la doctrina de los apóstoles y profetas, y pone un deseo y anhelo en los hijos para desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque por ella creceremos en gracia, en sabiduría, en conocimiento. Leche espiritual no adulterada. Y si el Todopoderoso te dice que tú tienes que desear, si eres hijo, si eres hija del Altísimo, leche espiritual no adulterada, que sale de la boca del Omnipotente, es porque hay una leche adulterada. Si hay una sana doctrina, hay una doctrina que te enferma, y eso es lo que derramó Roma, y lo que derramó Lutero, y lo que se predica y se habla en los lugares religiosos. La palabra nos declara el engaño de los postreros tiempos.
el mensaje más repetido por los apóstoles y enseñado por el Mesías y declarado por los profetas de la antigüedad, que todos eran hebreos, es: mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. La religión vana que no cambia no puede hacer ningún beneficio en tu alma. Entre más te congregas y más escuchas y crees a los seminarios y teología, más confundido quedas, porque es agua del pozo de Jacob, y cualquiera que bebiera de esa agua volverá a tener sed. Pero el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de su interior hará una fuente y saltará para vida eterna. Nuestro Mesías recorriendo los pueblos y aldeas de Israel, sanando toda enfermedad y libertando a todos los oprimidos por Hasatán. Dice la Escritura que subió a un monte alto y vino a él mucha gente de todas las edades, de todas las clases sociales, de todos los lugares. Y él los miró y se movió a misericordia. Le dolió su corazón, se extrañaron sus extrañas. Y dice: a la verdad estos no tienen pastor, a la verdad estos no tienen Señor. Mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La necesidad es grande, la viña es grande, pero los obreros pocos, porque los que tienen que estar en la brecha, en el campo, llevando la preciosa semilla, están seducidos en Babilonia buscando puestos, buscando títulos para no trabajar y vivir de la lana de la oveja. Si el trabajo y la viña está afuera, la luz resplandece en las tinieblas. Los enfermos tienen necesidad de médico y no los sanos, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar a justos ni a llamar a justos, sino vino a buscar a pecadores y llamarlos al arrepentimiento. Porque hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando el Padre Eterno a través del Mesías vio la injusticia, vio la hipocresía de la religión, de los eruditos, de los intérpretes de la ley, allá en Jerusalén, les declaró y les dijo: los ladrones y las rameras irán delante de vosotros al reino de los cielos, porque vosotros le decís sí al Todopoderoso y se disfrazan como hijos de Dios y hablan como pueblo, pero nunca hacen lo que el Padre dice y nunca van para donde Él los manda. Pero los ladrones y las rameras le dijeron no al Todopoderoso. Vivieron una vida perdida, pero en el camino el Padre les mostró su misericordia, quebrantó su corazón, guardó su alma. Y cuando se vuelven y se arrepienten, hacen lo que Él les dice y van para donde Él los manda. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que se le perdona poco, poco ama. Por eso los líderes religiosos no quieren dejar su reputación. Así empezaron a cavilar contra el Mesías. Hicieron complot para entregarlo a Roma porque tenían que quitarlo de en medio.
nombre de mi Padre y no me recibís.